Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Por eso te damos la bienvenida a este nuevo programa de Nunca Fuiste al Cine, empalmando con el bueno de Jaime Ross en esta canción que le da nombre a este programa, que es Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu. 4 minutos pasaron de las 2 de la tarde, estamos hasta las 4 de la tarde con un equipazo. Paso a saludar a Agus Rancini, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo ha sido tu semana cinéfila? Vi algunas películas, fui a ver El Tanque de la Semana. Fuiste a ver el estreno del que vamos a estar hablando en breves nomás. ¿Pasaste por el videoclub? Esta semana no pasé, estuve más con mi videoclub personal, que también Claro. tengo una linda colección. Me puedo imaginar. Así que miré varias. Espectacular, ya vamos a picar un poco esas películas. Del otro lado de la mesa, Paula Ferreiro. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Nos extrañó la audiencia? Que nos manden mensajes. Es verdad, volvemos después de una especie de mini vacación, un sábado que no salimos al aire. Igual dejamos algo al aire de FM La Tribu sonando, recuperando algunas entrevistas, reseñas sobre películas que estaban en cartel el sábado pasado, ¿no? Entonces ahí, bueno, podían... Hicimos la tarea. Hicimos la tarea, no le fallamos a nadie. Si alguien prendió la radio y dijo, che, quiero escuchar este programa, no nos sigue en redes sociales donde avisamos que no íbamos a salir al aire, algo le dejamos. Igual nos tienen que seguir en redes sociales. @Nunca Fuiste Cine, en todas ellas, fundamentalmente en Instagram y YouTube, ahí donde vamos actualizando un poco más, y Spotify, donde pueden encontrar nuestros programas completos. Nos escribieron también en redes sociales, dicen subir el programa, y la respuesta era: no hubo programa el sábado, así que escúchenos este sábado, luego subiremos al lugar correspondiente. También se suma a la mesa Ale Tevez. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Tranquilo. Ale está aquí porque es primer sábado del mes, toca columna Pasión de los Fuertes, la columna mensual de Ale Tevez. ¿Vos estuviste yendo al cine? Fui, pero nada de estrenos, Nada de estrenos. como siempre. Bien. Te iba a preguntar, ¿querés adelantar algo de tu columna de hoy? Es un juego. Es un juego. Me gusta cuando Ale trae juegos. Así que esténse atentos, atentas a la continuidad de este programa para participar de este juego, también desde sus casas, en familia, ¿no? ¿Se puede jugar en familia? Sí, claro. Feliz sábado. Feliz sábado para toda la juventud y para la familia. Bien, nos pueden mandar mensajes al 11 31 260 88 7. Nos pueden llamar por teléfono fijo si usted todavía tiene, y si no, desde el celular puede llamar un teléfono fijo si usted es demasiado centennial para saberlo. O un teléfono público. O un teléfono público. Un locutorio. Sí, en un museo. 4864-0489. Nos puede escuchar por el 88.7 de su radio FM o por fmlatribu.com para todo el mundo. Este programa tiene varias cosas. Vamos a tener estreno de columna. Si nos sigue en redes sociales, usted lo habrá notado, lo habrá visto ahí, y si no, espere, que ya se va a enterar, porque no me voy a autopresentar a mí mismo. Claro, no es como que girás, te Claro. cambias y adoptas otra personalidad, es tu alter ego. Le mandamos un saludo a Rodrigo Ferreiro, que en este momento está generando contenido para este programa en New York. Tenemos notero NYC. notero en Nueva York, en directo. Un notero en Nueva York. Un me gusta. notero en Nueva York. Anotá, ¿quién la puede hacer esa película? ¿Quién hizo un detective? No, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Jusí? Sí, un argentino de Nueva York. Un argentino de Sí, Nueva York. Bien. Bueno, Como Carnevale, ahora. Carnevale, ahora es sí. de Carnevale. O el otro, el... ¿Cuál de todos?
Bueno, ya se me va a salir. Que está, bueno, no importa. ¿Cuál? No me acuerdo, no sé tengo la referencia. Otro que está haciendo películas así. ¿Horribles? Sí. Pero bueno. Puede ser un montón. Bien, vamos a dar comienzo a este programa. Tenemos muchas cosas por delante, tenemos entrevistas, tenemos estrenos, tenemos columnas, mucho para hablar de cine. Mándenos mensajes, los vamos a estar leyendo al aire. Arrancamos. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, al aire de FM La Tribu, hasta las 4 de la tarde, hablando de cine, ¿sí? Porque los gustos nos los damos en vida y en la radio, y en esta radio que es FM La Tribu, 37 años de vida, en el 88.7 del dial de acá, desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo. Vamos a hablar de estrenos, o de estreno en particular. No hay tantísimos estrenos, pero hay uno que resalta en la cartelera, y es la nueva de Spider-Man. Y la fue a ver Agus. Así es Spider-Man Brand New Day, que es una película que está basada en los cómics creados por Stan Lee, y me pareció que podemos hacer una recapitulación de los Spider-Man y de las películas que hubo, porque todos nos va a llevar a la película actual. Spider-Man es un superhéroe que hace rato que está en los medios. En los 70 ya empezó a tener series animadas, películas para televisión, algún que otro estreno en cine de esas películas para televisión. En los 80, 90 se intentaron hacer nuevas películas de Spider-Man. De hecho, una en los 90 la iba a hacer James Cameron, pero la película estaba en manos de una productora que terminó quebrando, así que eso no se dio. Ahí llegamos a los 2000 con una nueva saga de Spider-Man que está protagonizada por Tobey Maguire. Ajá. En el 2002, dirigida por Sam Raimi, que ahí empezamos a ver el estilo de superhéroes que vamos a ver ahora de Spider-Man. Es cierto. Es como que ahí está Kristen Dunst haciendo a MJ, vemos a los villanos como el Duende Verde, por Willem Dafoe. Un gran Duende Verde el de Dafoe. Sí, a mí me encanta. Creo que es una de las imágenes icónicas de la última generación de películas de Spider-Man, no solo de esa trilogía. Yo creo que de ahí en adelante el Duende Verde de Dafoe quedó. Sí. Bueno, que después vuelve, pero ahora ya llegaremos a ese momento. Esta película, como recién decía, fue una trilogía. Iba a ser una película más que no se terminó dando. A todo esto hay un acuerdo entre Sony, que es la que tiene los derechos de Spider-Man, que tiene que hacer una película cada entre 5 y 6 años, porque si no pierde los derechos. Claro. Por eso seguimos viendo a Spider-Man. Y ahí, en vez de hacer una secuela, decidieron hacer un reinicio. Claro, que es como el nombre en español es un nuevo comienzo, sería un nuevo comienzo, pero teniendo esa trilogía anterior por detrás, no olvidándola realmente, sino incorporándola de alguna manera como un pasado, bueno, vos dirás de qué manera olvidado. Sí, acá va a venir toda la parte que es el Spider-Man de Andrew Garfield, que inicia en el 2012, que tiene 2 películas. Iba a tener una 3, una 4 y todas unas películas relacionadas, pero ahí... Un poco más olvidado ese Spider-Man. Sí, pero yo creo que con la película anterior a esta, a la nueva que salió de Spider-Man, fue reivindicado. Que es en las que se encuentran los tres. Spider-Man. Andrew Garfield tuvo 2 películas, no salieron las siguientes, y se hizo en el 2015 un acuerdo entre lo que sería Sony y Disney, Marvel, para que haya un Spider-Man que aparezca con los Vengadores. En ese universo que se empezó a crear con Iron Man, con todos los Vengadores, y ahí fue seleccionado Tom Holland, que apareció primero en Civil War, que es la del Capitán América. Después salieron, la primera es Homecoming, Spider-Man Homecoming, que está Tom Holland interpretándolo, que ya no vamos a ver todo el inicio de Spider-Man, sino que ya lo damos por sentado todo lo que fue sucediendo, porque lo vimos en otra película, que va a tener una trilogía también, que es
Homecoming la primera, después Far From Home, que es la segunda, y No Way Home, que ahí es donde confluyen los 3 Spider-Man. Vemos a los villanos de varias de las películas. Pero no solamente está ese mundo, porque Sony también sacó 2 películas animadas muy buenas, que están protagonizadas por Miles Morales, en el rol de Spider-Man, que se las recomiendo que la vean. Y también hay todo como películas en solitario de varios villanos o personajes secundarios de Spider-Man. Están las 3 de Venom, está Madame Web, que es no me gustó para nada esa película. Morbius, que también floja. Son todas bastante flojas. Creo que las de Venom son las mejores. Y Kraven el Cazador. Pero bueno, son personajes de Spider-Man, pero no se conectan con las películas. Hasta que llegamos a No Way Home, la anterior, que vimos los 3 Spider-Man y revolucionaron ese mundo creado para el Spider-Man de Tom Holland, en donde varios de sus amigos y todos ya no lo recuerdan. Y eso nos va a dar el pie para la nueva película, que ahora sí voy a contar un poco de lo que pasó, y es que Spider-Man fue olvidado por todos sus seres queridos. Perdón por el spoiler, pero falleció Tía May en la película anterior. Pero bueno, vean las películas, chicos. Pero eso va a afectar mucho a lo que es el personaje de Peter Parker, que va a empezar a centrarse muchísimo más en todo lo que tiene que ver con su rol de Spider-Man. Vamos a verlo más en Nueva York, enfrentando a villanos clásicos del cómic. Y bueno, toda esa parte va a hacer que veamos muchísimos más efectos especiales, pero con diferentes movimientos de cámara, como que vamos acompañando a Spider-Man mientras vuela. Eso me gustó mucho de la película. Hay como otra forma de mostrarlo a Spider-Man. Me pareció una película mucho más seria, si bien todo el universo Marvel como que tiene su parte cómica. Acá como que lo veo como un personaje que maduró, que creció, que está golpeado, que se siente mal por todos esos eventos que pasaron, porque no lo recuerden, por estar solo. Esta película transcurre muy poquito después de que finaliza la otra y tendrá un salto de tiempo de un par de años. Y toda esa soledad, toda esa tristeza... Hizo mella en el personaje. Hizo mella en el personaje y empieza a tener problemas, tanto Peter Parker por eso, como el mismo Spider-Man y sus poderes. Sí, que es algo que se puede ver en el tráiler, ¿no? En el avance hay algo ahí que vemos, que no sabemos de dónde viene, pero le están pasando cositas. Así es. Y bueno, a todo esto también va a aparecer una amenaza en esta Nueva York de Spider-Man, que no voy a revelar nada absolutamente, pero ya se está hablando mucho. Así que él va a tener que luchar contra eso. Y eso me gustó mucho de la película, porque como que te va llevando a la evolución del personaje o a lo que sería el villano de la película también de una forma interesante. Quizás me hubiese gustado que se desarrollen más algunas cositas, pero no quiero spoilear nada. ¿Cómo lo viste a Tom Holland? Creo que de las películas que él lo interpretó, esta es la mejor. Mirá. Porque justo veníamos charlando con Pauli y le decía que él tiene también toda una faceta de actor dramático en su carrera, como que ha hecho películas que son un poco más serias, y acá se le nota, vos ves en expresiones, en situaciones que le pasan, el golpe, como que lo interpreta en su cara también, y eso me encantó. Salió un poco de ese rol más aniñado, que era un poco propio del personaje de Peter Parker, que hace Spider-Man. Era un adolescente que se encontraba, tenía todas sus torpezas, incluso cuando empieza a dialogar con los Vengadores, con los otros personajes de Marvel. Él es como medio el hermanito del amigo, ¿viste? Que es como que pesado que además hay que cuidarle, no sé qué. En una de esas te salva, pero es medio pesado, medio niñito. Y ahora ya parece un poco más crecido. Claro, de hecho, él se encarga ahora de todo lo que es su rol de justiciero, de ir buscando a los villanos y todo eso. También me gustó mucho que aparece Punisher. Es verdad, me llamó la atención. Hacen una muy buena dupla, me gustaron los dos juntos en pantalla. No es un spoiler, eso también está en el avance. Es el mismo actor que hace la serie que fue para Netflix, ¿verdad? De esa serie de que estaba el ciego, ¿cómo se llama? Daredevil. El cieguito, el abogado ciego. Daredevil, Jessica Jones y un par más. Algunas bastante bien logradas. Daredevil, las primeras temporadas creo que están muy bien. A mí me gustó mucho Daredevil. Jessica Jones también. Iron Fist me acuerdo que era muy mala.
El personaje estaba bastante flojo, pero además la serie muy mala. Pero aparece acá, eso me llamó como hay unos puentes que se van enlazando entre las distintas franquicias para distintos formatos que tuvo Es que eso es lo Marvel. que supo hacer bien Marvel, me parece. Encontrarle la vuelta para unirlos todos. Y veremos qué pasa en el futuro. Bueno, ¿esto va a ser también una trilogía? Así se dice. Bien, bueno, vamos a ver entonces Spider-Man, un nuevo comienzo, ¿se llama? A Brand New Day. A Brand New Day está en carteleras, va a estar seguramente muchas semanas, van a tener oportunidad para ir a verla. Perdón, una duda desde Dale. la ignorancia, porque yo no vi ninguna. Las únicas Spider-Man que yo vi son las de Tobey Maguire. No está mal. Como una nueva trilogía, o sea, pero esta no, yo pensé que era parte de las anteriores, de las Claro, de Tom pero Holland. Tom ¿Escuchaste Holland la hizo columna, 3. Pau? Perdón, sí, la escuché, pero me quedó esa duda, perdón. Tom Holland hizo 3 anteriores y ahora... Y ahora es un nuevo comienzo, Claro. exactamente. Bueno, En el que los que se olvidaron van a de alguna manera volver a conocer a este Spider-Man. Veremos si recuperan la memoria. ¿Lo sabemos en esta película? Ya veremos. Vayan a verla y se enterarán. Bien, no solo de estrenos está hecha la cartelera de cine, al menos de la ciudad de Buenos Aires, porque hubo una película que volvió después de muchos años, una película argentina medio perdida, y estuvo en Bafisi este año, y está teniendo algunas funciones sueltas por ahí para que la puedan ver. Acá Pau y también Ale la fueron a ver. Estamos hablando de Modelo 73. Bueno, cuenten, ¿de qué se trata esta película? ¿De dónde viene? ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? ¿Dónde la vieron? ¿dónde la vimos? Bueno, la vimos en Cineclub Florida, el Cineclub de la Vida Útil, o sea, parte de la Vida Útil hace este Cineclub, tiene una nueva sede, tienen que averiguarlo, es secreta. Así que hablen Tienen con que los averiguarlo, chicos. claro. Tienen que averiguarlo, hablen con los chicos, no se lo vamos a Investiguen. decir nosotros, investiguen un poco, no se lo vamos a dejar todo servido, pero le decimos que sí, está viendo pasadas de la película Modelo 73, por lo menos la noche de ayer, que con mucha energía y con mucha voluntad salimos frente a la tormenta y llegamos al Cineclub a ver esta película que es la ópera prima de Rodrigo Moscoso, por allá en el 2001 la hizo Rodrigo. La hija de Moscoso es quien está facilitando la copia de la película y que está promoviendo también que se pase por lugares y que llegue, que se proyecte y que se vea. Entonces, bueno, también eso, si alguien está escuchando esta reseña y tiene un cineclub y la quiere pasar, póngase en contacto Bien. con la hija de Moscoso porque está intentando que esta película llegue. Brevemente ella cuenta al inicio de la proyección que la postproducción de Modelo 73 fue en Canadá, porque en esa época, allá por el 2001, supongo un poco antes se filmó la película, era más barata la postproducción en Canadá, pero lo que sucedió con esta película y deriva en todo lo que pasó después de que, bueno, no se pudo proyectar enseguida, que recién en el 2005 llegó al Festival de Cine Independiente acá de Buenos Aires, es que en el 2003 se triplica el precio de repatriación de la copia, lo que genera que, bueno, sea tardío el estreno acá, en la Argentina. Se estrena en el 2005, encontré algunas notas, reseñas sobre la película, pero es una película un poco olvidada, ¿no? Entre las tantas otras películas del nuevo cine argentino. Y me parece muy bien que se esté proyectando y que la vayan a ver, porque la verdad que es una película que vale la pena traer de nuevo, ¿no? En su momento Moscoso la calificó de comedia liviana, ¿no? Y algo tiene de eso, pero también tiene muchas de otras cosas, ¿no? Modelo 73 puede enmarcarse en la tradición del cine independiente argentino de los 90-2000, que tanto hemos hablado acá y del que tanto se ha escuchado, llamado nuevo cine argentino. Cumple con la mayoría de sus características. También me dio la sensación de que es deudora de cierto cine, por ejemplo, de Romer, ¿no? Con aquellos jóvenes... Conversadores, con desventuras amorosas, con el foco en lo cotidiano, con una puesta en escena muy simple. Mucho del cine argentino, del nuevo cine argentino tiene eso también. Pero bueno, adentrándonos en la trama de la película en sí, Modelo 73 transcurre en un verano salteño, comienza con la Navidad y termina en el Carnaval. En sus primeros minutos de película, 3 amigos, Luis, Ramiro y Manuel, compran un viejo y deslumbrante Chevy rojo modelo 73, que es quien le da el nombre a la película. Manuel trabaja de letrista en pequeños carteles de la ciudad hasta que en ese verano se le presenta su primer trabajo como más grande, ¿no? Pintar un cartel de esos que están en la ruta.
Ramiro trabaja en una agencia de lotería, la cual atiende con la apatía característica que muchos de los que hemos trabajado en atención al cliente conocemos. Y Luis juega a los flippers todo el día. Escucha música en su Walkman y se interesa bastante por la movida de las bandas indies del momento, que hacen aparición también en la película. Realmente es un relato que posee la sutileza como virtud. Moscoso presenta a los protagonistas, al entorno, a la ciudad, ubica aquel Chevy rojo que rápidamente los deja pata a los chicos en los primeros minutos de la película. Y hace a más de uno de los muchachos quedar mal con una chica. Este auto es como el cuarto protagonista, ¿no? de la película. Y lo que sucede es que, bueno, este Chevy no está listo para arrancar y necesita ese verano para reparar en algunas cosas. Y es inevitable hacer el contrapunto, ¿no? Con estos muchachos, ¿no? Que también les falta madurar. Un golpecito de horno. Un golpecito de horno durante este verano en el que conocen cada uno conocen a una joven mucho más plantada que ellos en la vida, con cosas mucho más resueltas, más convencidas de lo que quieren, dispuestas a actuar en consecuencia, y ellos un poco ante eso quedan un poco en babia, ¿no? Ante estas jóvenes. Verano 73 cuenta a su ritmo, presenta un mundo propio, presenta a esta ciudad de Salta, con sus jóvenes, con sus familias, con sus peculiares vecinos. Tiene esta cuestión también de la construcción de los vecinos, que son personajes periféricos, pero que a la vez suman mucho al ritmo y a la esencia y al ambiente de la película. Y también tiene un guión del propio Moscoso junto a Juan Villegas, que Juan Villegas pronto estrenaría Sábado, ¿no? Su ópera prima. En verano del 73 ya se pueden ver atisbos del tratamiento de personajes que luego volverían en esta ópera prima, en Sábado, con estos jóvenes, con sus desventuras amorosas, un poco perdidos, pero sobre todo conscientes de que todo pasará, ¿no? No hay nada muy grave que sucede. Ya va a pasar. Bien. Modelo 73, ¿querés agregar algo, Ale? No, que es demasiado graciosa la película de Gonzala, funciona mucho mejor que en cualquier casa. Hay un tema de que la película, se generó un mito alrededor de la película durante todos estos años que no se pudo ver. La película se filma en el 97, se estrena en 2005, dijo, sí, 2005, y no se pudo ver más. Claro. Y se generó un mito alrededor de esta película. La ha ido muy bien Eva Fisi, había generado un boca en boca de algo de que no se podía ver, algo muy normal en el cine argentino. Claro. Pero bueno, que se pueda ver y en una digitalización que está bastante bien, se ve muy bien, se escucha muy bien, es clave. Y otra cosa muy importante es que es una película hecha en Salta, algo que, bueno, el nuevo cine argentino es muy porteño, demasiado porteño y concentrado en poquitos barrios, pero esta vez en Salta se podría convertir también en como un lugar nostálgico para las personas que se criaron o nacieron a mediados de los 90 o a principios de los 90 y crecieron en esa época. Digo, porque es muy costumbrista, es muy de barrio, podría pasar en cualquier barrio del conurbano bonaerense o podría ser la familia de cualquiera de nosotros. Entonces eso le da como un lugar de identificación más grande con el público, y por eso no creo que nadie no le pueda gustar la película. Entonces es muy importante que se vea y que siga viendo más. Digo, en un año tuvo 4 funciones y ahora se iba a dar en Salta, si no escuché, dijo hoy o mañana, se iba a reencontrar con esa gente que no la ve desde 2005. Allá debe estar su director. Debe estar ya, sí. Que hizo Baduro Gar después de casi 20 años. Estuvo también en Bafisi. Esa también una gran película, una gran comedia romántica olvidada, pero esa es más fácil de conseguir en el videoclub. Espectacular. Entonces, Modelo 73, estaremos atentos a nuevas funciones y lo comunicaremos propiamente en estos micrófonos. Modelo 73 de Rodrigo Moscoso, y antes Agus le contó de la nueva de Spider-Man, A Brand New Day. ¿Clara nunca viene? No, se fue a Caracas hace como 5 años. Más o menos vos te fuiste en la misma época. No, yo me fui hace 7 años. ¿Justo 7? Sí, en el 76. Dentro de 2 meses van a ser justo 7. ¿Y volviste para quedarte ahora? No lo sé todavía. No todos podemos elegir entre el duro caviar del exilio y el hogar dulce hogar. Así que no pretenderás que te compadezcamos, ¿no?
¿Sabes que pensé mucho en vos estos años? No me digas. Te lo juro. Era como una obsesión. Y cuando te vi me acordé todo de golpe. Porque vos estás igual. Estás idéntica. Mira que pasaron años, Pasaron cosas y vos estás igual. Y vos eras la que era la alcahueta de la celadora. A la que me regaló 2 aleros de plata cuando yo no tenía más que un colchón en el suelo para dormir, igual. Así que ahora, Dora, despreciable compañerita, inolvidable hija de puta, ¿por qué no te vas a la mierda? Nunca fuiste al cine. Bueno, y continuamos el programa, ya hicimos la rotación, como siempre, a lo voley, y tenemos el alter ego de Blas Martín. Me cambié de sombrero. Te cambiaste de sombrero, porque estrena columna autores, y... ¿Cómo vas a empezar esta columna? ¿Con quién? No, primero, esto de autores es un poco una excusa para hablar de... autores, directores que a uno le gustan y que quiere comentar sus películas o fragmentos de su filmografía, pero también grupos, ¿no? El cine argentino no solamente, bueno, más allá de la polémica que pueda suscitar hablar de autores en la industria del cine, que es una película que hacen decenas y decenas de personas atrás de cada película, imprimiendo su propio arte, su propia profesión, sus propias maneras de hacer, armando equipos, etcétera. Hay algo que se impuso en un momento, que es que bueno, el autor de una película es el director o la directora, y es un poco, bueno, es una especie de sinécdoque, ¿no? Es una parte por el todo. Desde los 50, 60 más o menos se habla de esa manera, a partir de la nueva ola francesa. Y algo ha llegado hasta acá, más allá de los estudios, que también en general hablamos de Spider-Man recién y nadie sabe quién dirigió Spider-Man, Spider-Man, como las de Raimi en su momento, que bueno, era Sam Raimi, había un nombre ahí detrás. Hoy en día son los estudios, o son las franquicias, o son las marcas, y lo de los autores queda para algunos pocos, como por ejemplo Nolan, que hablamos hace 2 semanas, Paul Thomas Anderson, algunos más pequeños, otros más grandes. Claro, aquellos que uno dice, fuiste al cine a ver la última de Nolan. Claro, eso queda bastante, eso no siempre fue así, y ahora tampoco, pero bueno, hay siempre periodos en los que están más referenciados por ciertos directores o directoras. Pero vamos a corrernos un poco, van a ser en las siguientes columnas, corrernos un poco quizás de los nombres propios, con mucha filmografía, con escasa filmografía, o con grupos también de directores. Los agrupamientos son bastante raros, sobre todo en el cine argentino, pero lo vamos a ir a buscar también. ¿Y va a ser solo autores argentinos? No. Muy bien. Pero vamos a empezar por Adolfo Aristarain. Muy bien. Que bueno, nos dejó hace un par de meses, falleció, lo comentamos aquí en el programa, de esa mala racha de pérdidas para la historia, los grandes nombres del cine argentino. Claramente de los que se sucedieron esos días, es los que quizás más nos conmovieron a algunos. Lo primero que les voy a preguntar a ustedes es si han visto sus películas. Sí, hemos visto algunas. Yo vi Roma, por ejemplo, cuando era muy chica, y recuerdo que me hizo muy mal, me golpeó mucho. Sí, yo vi también Un lugar en el mundo, Martín H. ¿Cuál más vi? Bueno, alguna más vi. Lugares comunes. Lugares comunes. La viste ayer. Es verdad, ¿cierto? Ale, vos sí. Sí, yo vi todas. Bien. Top 5 de la historia argentina. Seguramente. Sin dudas. Lo primero que podemos hacer como un pequeño marco, claramente su carrera es muy larga y no tan pareja en términos de estilo y de las películas de cada periodo, como para resumirlo brevemente. Entonces creo que cada película o cada periodo se puede desagregar en muchas cosas. Entonces algunas cosas quizás vamos a pasar un poco más rápido que otras. Justo ustedes, Pau y Agus, comentaron películas de lo que fue su última etapa, que es bastante diferente a su primera etapa, aunque hay obviamente cuestiones vinculadas a
a su estilo y a su manera de hacer cine, que están presentes en su trabajo con la imagen de otra manera, quizás empiezan a priorizarse otros elementos, pero lo que primero podemos hacer es quizás un recorrido cronológico y ver un poco de cómo comienza a hacer cine, ¿no? Él empieza a acercarse al cine en la década del 60, él tiene una formación cinéfila desde muy chiquito, ¿no? Esto decía, salgo de la escuela y me voy al cine a ver 2, 3 películas, algo que era bastante, no digo común que un niño vaya a hacerlo, pero era bastante común ir al cine a ver un doble programa, a ver 2 películas. La salida no era una película en general. Los famosos continuados. Exactamente. A veces veía 2, 3, 4 películas, se llevaba una botellita de café con leche y un alfajor y eso lo mantenía con vida, básicamente, durante toda la proyección. Y ahí fue empezando a formar un gusto cinéfilo, ¿no? Sin pensar, estoy formando mi gusto cinéfilo, porque tenía, no sé cuánto, 10, 12 años probablemente, y ya empezaba a ver esa cantidad de cine, que un poco va a explicar el éxito, no de taquilla, sino la factura final de sus primeras películas. Decía que los primeros trabajos que él empieza a hacer en cine son como asistente, ayudante, todo lo que podía conseguir para aprender el oficio, él se iba metiendo. Esto estamos hablando de la década del 60, pensemos lo que hablamos hace 2 semanas con Daniela Cossack, de las dificultades que tenían los jóvenes realizadores para ocupar un lugar en la industria, ¿no? Como había unos grandes nombres, los viejos, para ellos, los del cine anterior, los del periodo clásico ya un poco en sus últimos suspiros, que no dejaban un poco el espacio a los nuevos. Y eso él lo vive, no lo llora, vamos a decir, sí. Pero lo vive en términos de, él ya estaba listo para hacer su película y no fue algo natural, sino que tenía un conocido, un amigo que le facilitó un poco la entrada para empezar a hacer todo este recorrido, que son desde ser extra en Dar la Cara, de José Martínez Suárez, hasta su primera película pasaron casi 20 años. Entonces hay todo un recorrido previo a hacer su primera película, que no fue solo postergación, también fue mucho de aprendizaje y de laburar en roles técnicos o de asistente de dirección, etcétera. Sí, también en relación, justo que nombrabas a Daniela, esta cuestión que ella nombraba de la formación de oficio y que no haya tantas escuelas de cine. Exacto, claramente no estudió cine. Entre sus colaboraciones, además de esos grandes nombres de la generación del 60, él se va afuera, empieza a aparecer a trabajar en coproducciones, viaja sobre todo a España. Y ahí cae un tal Sergio Leone, también trabaja con Sergio Leone, Érase una vez en el oeste. Parece que no se llevaban muy bien, pero bueno, siguió acumulando experiencia. Una de sus últimas colaboraciones, curiosamente por el tono ideológico de todas sus películas, es En la fiesta de todos, la película de Sergio Renán, propagandística de la última dictadura militar, celebrando el Mundial del 78. Pero con la plata de esa película, cuenta contó Peña hace poco, fue lo que le permitió de alguna manera hacer su ópera prima. Y ahí empezamos a pensar en sus películas. Estamos en los 70, ¿no? Fines de los 70. El cine argentino estaba bastante de capa caída, ¿no? Uno le cuesta puede pensar en un cine de los 30, 40, 50, 60, 80. Le cuesta pensar mucho un cine de los 70. Sí. Por todas estas cosas que venimos hablando, hay grandes películas. Tenemos Nazareno Cruz y el Lobo a mediados de los 70. Tenemos Soñar, en el 76, si no me equivoco. Soñar, así es la última película de Fabio antes de ese momento que se va a hacer plata como cantor, antes de volver. La Mari de Tiner, La Tregua de Renán, que compite por el Oscar, La Patagonia Rebelde en el 74. Esas son las películas que se van estrenando, pero cada vez menos. Y en el 76, cuando estalla la dictadura, hay muy poco. Se estrenan creo que 20 películas por año. Y con ese último suspiro también de los directores de la generación de los 60, Tiner, Fabio, y esto que estaba mencionando recién. En el 78, finalmente, Aristarain estrena su primera película, que es La parte del león. Inaugura, vamos a separar su filmografía en 2 grandes bloques. Un primer bloque que pueden ser estas primeras
vamos a decir 3 películas, pero en realidad son 5. Entre el 78 y el 82 son 6 en teoría, ¿no? Son 1, 2, 3, 4... Bueno, creo que me falta una. No, está bien, son 5. ¿Por qué? Porque con La parte de León inaugura lo que se llama como se referencia rápidamente como una trilogía de cine negro. Son películas de cine de género muy influenciadas por el policial negro norteamericano, el cine de género norteamericano. Hay cuestiones muy claras que se ven ahí, estilísticas, en las historias que se cuentan, en cómo se cuentan esas historias. La parte de León, lo que tenemos es una especie de... puede ser como un thriller un poco psicológico, un poco policial, pero sin policías. Toda esa primera parte entre la primera película y que él se va afuera, se va a filmar a España, hay mucho de diálogo permanente con la censura, sobre todo en las películas más personales, que son La parte de León, Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima, ¿sí? Para separarla de otras 2 que ahora voy a comentar. Bueno, La parte de León, no sé si la vieron, con un gran protagónico de Julio de Gracia, que es un pobre tipo, ¿no? Hay algo de la figura del pobre tipo. En general tenemos protagonistas varones, pero en general rodeados de personajes femeninos muy fuertes, que está en la mala, y de repente hay un robo de un banco, un gran golpe, y cae en sus manos el botín de ese robo. No tiene nada que ver con el robo, pero cae en sus manos el botín, y todo empieza después como un gran espiral descendente en ese personaje que tiene ese golpe de fortuna de alguna manera, que lo vendría a salvar de sus problemas económicos, laborales, amorosos, familiares, y volver y tener una vida soñada. Y se da en el sentido completamente opuesto. Obviamente lo empiezan a buscar los verdaderos propietarios de ese botín, no tanto el banco, porque están los billetes numerados, como los malhechores, Julio Chávez y se me fue el nombre de Ulises Dumont, y empieza a fallar un poco en todas esas proyecciones que tenía de salvar sus relaciones, y todo empieza en una espiral tremendo, con uno de los finales más duros que tiene en sus películas. En general hay algo en algunas de sus películas que con el tiempo sobre todo va tendiendo desde un pesimismo hacia un optimismo, o un sacar algo bueno de toda la mierda. En esta el pobre tipo era un tipo que tenía cierta dignidad, pero le salían las cosas mal. Termina siendo un pobre tipo realmente. Claro. Bien, entre el 78 y su segunda película, que es la más exitosa del periodo, que es Tiempo de revancha, él hace 2 películas por encargo de una especie de asociación que hubo entre Aries, la productora de Ayala y Olivera, con el sello Microfón, que tenía una propuesta de hacer una serie de películas cuya consigna era que haya una película alrededor de una cantidad de canciones para vender compilados, ¿no? Entonces es hacer una película alrededor de 12 canciones, ponele, que se muestran en la película, ¿no? Como si fuesen videoclips, no videoclips, sino como presentaciones en vivo en el medio de la película. Claro, que no necesariamente es una película musical, un musical no, está pensado es una cosa muy rara, claro. Porque, por ejemplo, la primera de las 2, La Playa del Amor, se llaman La Playa del Amor y La Discoteca del Amor, ¿no? Con el elenco estable de Cacho Castaña, Ricardo Darín, Mónica Gonzaga, Estela Maris Lanzani y, bueno, gran elenco, ¿no? Siempre me falta el tercero del trío, que nunca me acuerdo el nombre. Son comedias para toda la familia, vamos a decir. La Playa del Amor, él llega ya con el guión hecho. Aristarán es... tanto su trabajo como director es tan importante como su trabajo como guionista. Él piensa las películas desde el guión, y esta es una de las películas en la que él intervino en un guión que ya venía hecho. Y eso se nota un poco porque vira mucho en torno a el matrimonio, la obligación, el no, vos tenés que seguir de joda, ¿no? Hay 2 hermanos, el menor es Darín, el mayor es Castaña. Dice, vos tenés que seguir de joda, te casás de grande, no sé qué, tenés 20 años. Y los que militan un poco la vida loca y el no matrimonio terminan siendo casados por las mujeres que los casaron, ¿no? Claro. Y todo el humor en torno a eso. Y la música aparece con un gag que es... se van a convencer al joven que no se case creo que se van a Miramar o a Mar Azul, y justo están filmando en la playa para televisión una serie de contenidos televisivos, una especie de videoclips, y se va integrando de esa manera la música a la película. En la segunda, como tiene mucho éxito La Playa del Amor, sale bien,
Es una película más difícil de ver. No es difícil de ver, sino es como... ¿a vos te gustó, Ale? Igual. ¿Ibas a decir? Sí, a mí me gusta. Me gusta más que La discoteca. ¿En serio? Sí. Mira, más entrañable. Puede ser. Lo que me pasa con La discoteca del amor es que se nota que él ya hizo el guión. Le dieron libertad para hacer el guión, incluyendo las canciones. Claro. Y la manera de meter las canciones es muy graciosa. Es una premisa muy graciosa. Que es que él lo que crea, más que una comedia romántica para toda la familia, también, que hace La playa del amor, en La discoteca del amor hace como un policial con un detective privado y una mafia que lo que hace es piratear canciones. Es una mafia de piratas de canciones que van a presentaciones en vivo, que son las que vemos en la película, esas canciones que Micrófono pedía, y con un micrófono escondido en una rosa gigante en el traje, graban con un grabador que está en el baño, graban en esas cintas, piratean, venden cassettes en una máquina, tienen una máquina de grabar cassettes espectacular, y le generan una pérdida muy grande a las discográficas. Las discográficas son las buenas, claro, porque es Micrófono la que está produciendo, coproduciendo la película. Pero es una premisa mucho más ingeniosa. Es juguetona, que claramente te la tomas en serio en tanto es una comedia. Claro. Los personajes de esta pequeña mafia son muy graciosos también. Son todos personajes muy corridos, ¿no? Tanto esta pequeña mafia que van armados también, como los buenos, que también está ahí Maris Lanzani y Ricardo Darín, que son locutores de una radio muy conocidos. Se alían con este detective privado también jubilado, medio falopa, sin grandes destrezas. Pero terminan, bueno, obviamente descubriendo y, bueno, ganan los buenos finalmente. Con esas... Él, lo que negocia también ahí Aristarain es la cantidad de canciones, ¿no? Como, bueno, bajame un poco la cantidad de canciones para tener un poco más de libertad para hacer mi película. Siempre lo que busca Aristarain también es libertad para hacer sus películas, ¿no? Y eso, cuando no tiene esa libertad, se nota en el resultado final, pero también en el amor que él tiene por esas películas. Y estas dos películas las quiere bastante. No son películas escondidas, no son películas vergonzantes, son películas muy diferentes a todo el resto de su filmografía, pero que tienen estas particularidades. Cuando le van a proponer hacer la tercera de esta serie, que creo que se iba a llamar Las vacaciones del amor, él dice: bancame que yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer esto que tengo acá, porque si no me van a catalogar como director de musicales y cagué la fruta. Claro. Usa esa expresión, cagué la fruta. Y hace Tiempo de revancha, ¿no? Una de... No sé, ahora que charlamos acá, no sé si es su película más conocida. En el último tiempo quizás es una película que está bastante referenciada y yo creo que se redescubrió también en un momento, o hubo generaciones que la descubrimos, me incluyo también en ellas, y es claramente... quizás su más grande película. Su cuarta película, la segunda de esta trilogía que les decía, más de cine negro. Y tenemos a un laburante que está con pasado sindical. Pensemos en una cosa, ¿no? Hay algo del ominoso, del crimen y de lo psicológico en el 78, en la parte del León, pero estamos en el 81 con Tiempo de revancha y hay algo del contenido ideológico de la película, que es una película que lo primero que lo puede definir uno sin hacer demasiado análisis es una osadía enorme, gigantesca. Hacer esa película en dictadura, pensemos que estas características de la década del 70 que tiene la película, que tiene el cine argentino, es que muchos dejaron de filmar. Claro. Además de que la gente fue menos al cine, muchos dejaron de filmar por la censura, otros porque querían seguir con vida y se fueron del país, claro. Otros porque se guardaron. Era realmente difícil filmar en el país y Aristarain decide quedarse acá y hacer películas que incluyen en su universo narrativo muchos elementos de lo que era el país en la década del 70. En este caso lo que hace es poner a Federico Lupi, empieza ahí los protagónicos de Lupi, que va a ser muy importante en la filmografía de Aristarain, como alguien que está buscando un laburo, queriendo borrar su pasado sindical para conseguir un laburo, y se va a trabajar para una minera transnacional, Tulsaco, ¿sí? Tulsaco también es una marca que va a aparecer en muchas de sus películas como representante del poder económico, del capitalismo.
para Aristarain el poder real, ¿no? Aristarain ahí tiene como un ideario anarquista muy presente. Él abrazó esas ideas de alguna u otra manera, y eso lo pone en sus películas, ¿no? Primero de esta manera, porque finalmente lo que termina pasando es hay una jugada entre un par de laburantes que termina siendo solo uno, para hacer un juicio por ART a la empresa, a Tulsaco. Y hay un elemento de esa estrategia que es la del silencio, ¿sí? Después de ese accidente, la consecuencia del accidente no es una pierna rota, no es una herida cortopunzante, sino no poder hablar. Perdió la capacidad del habla. Y eso fraguado es lo que va a mover la segunda mitad de la película, ¿no? Y la parte más tensa de cómo sostener ese silencio ante la presión de las mineras, ante la presión de todo un entorno, ante su propia pareja, de las mineras, de Tulsaco, que está diciendo, che, vos me estás queriendo sacar $1 millón, tanta guita, bueno, vamos a ver si es verdad que no podés hablar, y que tiene uno de los finales también más impresionantes de la historia del cine argentino, que el que la vio lo sabe y el que no lo tiene que ver, porque yo tengo recuerdo patente no solo del final, sino de mi reacción cuando vi ese final por primera vez, que fue llevarme la mano a la boca y abrir muy grande los ojos. Vamos a empezar a acelerar porque el tiempo es tirano en radio. Estamos haciendo un recorrido de esta primera parte de la filmografía de Aristarain. La última película de este periodo es Últimos días de la víctima, que de nuevo lo tiene a Lupi en un protagónico. También algo más, un poco más psicológico en este caso, nuevamente, es un asesino a sueldo. También hay una recurrencia de muchas cosas en las películas de Aristarain, que son los apellidos, como Di Toro, y Tulsaco también, y los actores, ¿no? Hay un elenco estable de actores, en particular Wainsky, que está en todas sus películas, que es un personaje, que es un actor entrañable, y todos sus personajes son muy buenos. Orejas le quedó desde La Playa del Amor, o de La Discoteca del Amor. Últimos días de la víctima, bueno, nada, no voy a desarrollar mucho en la trama, sí decir que quizás fue una de las menos exitosas de las películas de ese periodo, porque se estrena en el 82, 6 días después del desembarco argentino en Malvinas, por lo cual difícil levantar una película en ese contexto. Sí me gustaría leer un fragmento de este libro de Fernando Brenner, de la colección Directores de Cine Argentino, dedicada a Aristarain, que es para... Es difícil a veces en radio hacer referencia a lo formal ser sintético, ¿no? Entonces voy a leer un fragmento de cómo en esta película, en Últimos días de la víctima, va cambiando la manera de la relación entre el protagonista y la cámara en función de los distintos momentos, porque estamos para representar cambios de momentos psicológicos en el personaje, ¿no? Es un asesino a sueldo que en un momento... parece que pasa de ser el victimario a víctima, ¿no? Bueno, y dice, cuando Mendizábal es el nombre del protagonista, cuando Mendizábal está en el departamento de Ravena, una de sus víctimas, el cual estuvo recorriendo previamente, la cámara lo toma de frente en plano medio y es empujada por él. En el momento que entra por primera vez al departamento de Culpe, la toma se hace, otro de sus víctimas, la toma se hace subjetiva. Y tanto Mendizábal, la cámara son sus ojos, como el espectador ve ese lugar por primera vez, investiga, busca. El tercer caso se da cuando entra en ese mismo departamento, pero él ya no está seguro, anda desesperado, sin control, acorralado. La cámara lo toma de espalda, lo empuja, lo persigue. Esta resolución de la puesta en escena está realizada por alguien que conoce y domina los elementos con que se maneja. No hay lugar para las improvisaciones. Esto lo escribe Fernando Brenner. Y esto es algo que se ve en todas sus películas, ¿no? Las decisiones formales están puestas en función de algo más, y en el guión lo mismo. Los diálogos, al menos en toda esta primera parte de su filmografía, están puestas en función de que la narración avance, de construir climas, de desarrollar personajes. Nada está puesto ahí porque sí o casualmente. Vamos a tratar de acelerar un poquito para el final de esta columna. La segunda parte, yo hice esta división, me hago cargo si alguien la quiere discutir. Él se va, después de Últimos días de la víctima, empieza a girar mucho por festivales.
muchos premios también, sobre todo esto, Tiempo de Revancha y Últimos Días de la Víctima ganan bastantes premios. Y él surgen proyectos en estos viajes. Pausa de mate, pausa de mate, porque bueno, pausa de hidratación. Estamos en la columna de autores con Blas Martín, está estrenando columna de Adolfo Aristarain, y vamos a ver entonces la segunda parte de esta división que hiciste de sus películas. Bueno, en esto surgen muchos proyectos. Filmo una serie para la televisión española, Las aventuras de Pepe Carvalho, que se estrenó acá. Es la serie, creo que se estrena ya en el 86, en el 87 se estrena acá. Y también hace una película para Columbia, que es The Stranger. Deadly se llamó antes en el rodaje, pero finalmente será como The Stranger. Una película que él no quiere mucho. A mí yo la vi hace poco y me pareció muy buena. O sea, es mucho más que un estándar policial televisivo. Es una película que se nota esto, todo el oficio, todo el manejo que tiene. Se nota, pero bueno, no es quizás de las películas que más se destaca. Quizás si las comparamos con las anteriores. Es muy buena película. Es loco porque la hace para Columbia, pero por una cuestión de presupuesto, Columbia quiere que se filme en Argentina, pero ambientada en Nueva York, ambientada en Estados Unidos. ¿Y cómo se logra? O sea, ¿está bien logrado eso? Sí, está bien logrado. No ves a Buenos Aires ahí. Con actores binacionales, o sea, argentinos y estadounidenses, y doblada. O sea, vemos a Lupi, a Julio de Gracia y a otros actores más que no hablan inglés o no hablan muy bien inglés, con otra voz. Con una voz que no se parece mucho a la suya. Pero es una extrañeza. Es una rareza, pero bueno, son películas por encargo que supongo que de esas se hacían 20 por semana probablemente. Pero bueno, también hay una referencia ahí de Aristarain que hizo eso para los estudios de Hollywood y no hizo nunca más nada para Hollywood, ¿no? Vuelve acá, hace Un lugar en el mundo. Acá empieza otra etapa de su filmografía que para mí cambia bastante. Estamos en el año 91. Empiezan los 91, Un lugar en el mundo. De ahí hasta Roma, que es su última película en 2004, sus películas empiezan a ser mucho más habladas. Los diálogos empiezan a tener un lugar mucho más fuerte en sus guiones y llega hasta un punto de lo que Peña escribe en el libro 100 años de cine argentino, que dice que sus películas se podían pasar por radio. Con radionovelas ya. Claro, son películas, muchas de ellas muy habladas. Sin embargo, que es algo muy del cine de los 80 y de los 90 también, del cine argentino, pero sin embargo siguen apareciendo marcas muy propias de él. Bueno, en Un lugar en el mundo hay algo de ese ideario anarquista también, de un par de maestros rurales y una cooperativa de trabajadores que tienen que vender lana, y está el poder y está el capital presente también. En varias de sus películas, como que sobre todo esta última parte plantea mucho los ideales de los personajes, de lo que está bien, de lo que está mal, y siempre recordando un poquito también todo el tema de la dictadura. Sí, aparece mucho, así rápidamente sus últimas películas son, después de Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, que también es una película medio perdida también en su filmografía y me parece buenísima. Es una especie tiene un poco de western, un poco de buddy movie, es una comedia a la vez, sobre todo una comedia, y con personajes muy entrañables, ¿no? Y ahí aparece mucho en La ley de la frontera, que es una película del 95, una crítica muy dura también, porque aparecen los ideales, ¿no? Hay como una dupla de bandidos tenemos en principios del siglo XX, que empiezan a hacer pequeños robos haciéndose pasar por integrantes de una banda que es la banda del Argentino. Estamos en España, en el límite con Portugal, y pasan cosas, ¿no? Quieren pegarla, caen en manos de la banda del Argentino realmente. Aparece el personaje de una periodista del New York Times que está buscando al Argentino y se encuentra con estos dos, entonces hay como un interés romántico, si lo ponemos en términos muy técnicos.
todos personajes muy entrañables. Vos no la viste, Agus. No, te va a gustar no mucho esa película. Y hay algo del western también que es, de nuevo, los caballos. Punto, ¿no? Como es un autor que supo trabajar con muchos géneros también. Sí, esta creo que es su última película de género y está metida ahí en el medio, está después de Un lugar en el mundo, por eso creo que es como un poco heredera más de esa primera etapa de su filmografía, pero al final hay como un triple epílogo en esta película que dice, bueno, hay una comparación con la escena inicial, que es el momento en que nacen, vemos todas sus aventuras. Y al final un desenlace para esos personajes y que es muy duro con algunos de ellos, incluso para los que tienen un final feliz, sobre todo por una idea de en el medio repiten discursos de anarquistas, marxistas, y vemos finalmente cómo termina alguno de ellos y es realmente increíble. El trío final de su filmografía está dado por Martín H. en el 97, Lugares Comunes, que es la única que no vi de su filmografía, del 2002, y Roma, del 2004. Martín H. creo que es una de las que más impactó del último tiempo de su filmografía. Yo no las había visto en su momento, yo era joven y a mí ese cine me aburría mucho. Me encontré ahora con estas películas y me parecieron que incluso hay una secuencia en Martín H. que tiene serán 15 minutos de película que son un diálogo atrás del otro, largo, cargado, muy controlado. Son diálogos que claramente están muy agarrados al guión, con grandes actuaciones, no todas, pero la mayoría sí. Está Ana María Picchio y Lupis fundamentalmente ahí dialogando, y luego también Cecilia Roth, impresionante Cecilia Roth, en todos los sentidos posibles de esa palabra, que son realmente agobiantes los diálogos, y a la vez son estos diálogos que podemos meter en los separadores de este programa, porque tienen algunas frases realmente memorables. Pero es cierto que la mayoría de las cosas empiezan a pasar a partir de los diálogos, a partir de lo que los personajes dicen y luego hacen y luego dicen que hicieron, ¿no? Empieza ahí algo de tener un lugar muy importante los diálogos, pero por lo menos de Martín H. y de Roma, que son Lugares Comunes, no la vi. Después vos me dijiste que te gustó mucho, podés hacer algún comentario sobre eso. Me parecen películas muy interesantes y muy buenas películas. En Martín H., bueno, hay algo ahí algo medio almodovariano, pero para mí previo al Almodóvar de ahora, no al Almodóvar más temprano, como este Almodóvar más autorreflexivo. Hay algo que aparece ahí sobre todo en Roma. Aparece esto con la figura de un escritor que está escribiendo sus memorias, su autobiografía, y recupera algo de su infancia, de su adolescencia, y ahí aparece la dictadura. El vínculo con su madre también. El vínculo con su madre, que es claramente toda esta película está hecha, todo lo que vemos de la historia de este protagonista, Joaquín, está puesto en función porque vemos su niñez y la relación con su padre, y vemos su temprana juventud y su relación con las mujeres, con la música, con sus amigos, etcétera. Pero está todo puesto en función de hablar del amor de esa madre, que se llama Roma. Y eso es espectacular y al final es desgarrador también, ¿no? Encima la madre es Susu Pecoraro. Es Susu Pecoraro, nada más ni nada menos. Un papel impresionante de Susu Pecoraro. Y en Martín H., lo que aparece ahí, que aparece en algunas de las películas de este periodo, que es personajes cínicos porque ya están derrotados o están descreídos o supieron mantener altas las banderas del anarquismo o de la crítica al capitalismo, pero finalmente claudicaron o se quemaron, y entonces son unos viejos burgueses que se quejan y maltratan. Por ejemplo, el personaje de Lupi en Martín H. es durísimo, es realmente muy duro. Pero finalmente hay algo, incluso en toda esa oscuridad que tiene Martín H., que deja algún resquicio, ¿sí? Porque también es en parte decir, bueno, estamos a fines de los 90, a principios de los 2000. No tenemos los mismos personajes que en los 70, no tenemos los mismos personajes que en los 80. Tenemos personajes bastante más rotos. Bueno, en Martín H. aparece mucho la cocaína. Claro. Que no aparece la droga en casi ninguna de sus películas. Creo que sí, en Últimos Días de las Víctimas sí, y en otras, pero más salpicado. Pero en esta desde el inicio un hilo conductor la droga. Es tremendo. Así que aún con esta diferenciación en cuanto a reemplazar quizás elementos de lo formal para trabajar películas de género, para pasar
pasar a una presencia mucho más fuerte de los diálogos. Creo que mantiene una calidad en sus películas, uno puede disfrutar, incluso reconociendo momentos de agobio discursivo, esta cosa verbosa que dice Peña que se puede pasar por radio. Aún así creo que son películas realmente entrañables. ¿Vos, Agus, de Lugares Comunes? Sí, me recordó a otras películas de él porque también te muestran la importancia de encontrar ese lugar donde uno realmente quiere estar, de dejar atrás también toda esa parte más capitalista, que me parece que también en Un lugar en el mundo lo muestra, esos diálogos fuertes con su hijo, como que tiene un poquito de todo y me gustó muchísimo. Bien, las películas de Aristarain no se pueden ver en ningún lado oficial, pero si entran a Inforeal de Cine, están casi todas sus películas en la mejor calidad posible, que es una calidad muy buena, por cierto. Bueno, fue la primera columna de Blas Martín, de su columna Autores. Hablamos de Aristarain, sus películas La parte del león, La playa del amor, La discoteca del amor, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, The Stranger, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín H., Lugares comunes y Roma. De todo eso habló Blas Martín, que van a poder encontrar esta columna prontamente en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca fuiste al cine. Seguimos al aire de FM La Tribu. Estás escuchando Nunca fuiste al cine hasta las 4 de la tarde. 11 31 260 887 el WhatsApp de FM La Tribu, y nos pueden encontrar en redes sociales buscando @Nunca fuiste cine. También ahí YouTube y todos esos lugares. Está del otro lado del teléfono Ilsa Wolf. Ella es archivista y coleccionista, es curadora del archivo Post-Transgresión, se especializa en erotismo, pornografía, cine experimental y sexploitation. ¿Cómo estás, Ilsa? Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, todo bien. Gracias por atendernos esta tarde de sábado. En principio queríamos preguntar... Gracias por llamarme. Por favor. Queríamos preguntarte cómo nace el archivo Post-Transgresión y Venus Cine, qué necesidad busca cubrir. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, hola, ¿cómo están? Post-Transgresión es el nombre que le di a un proyecto que empezó en realidad sin saber qué era, cuando empecé a coleccionar objetos relacionados sobre todo al cine, afiches de cine, VHS, cosas en fílmico, revistas. Siempre me atrajo todo lo que tuviera relación con los espacios donde los seres rompen tabúes o van hacia lo prohibido, la transgresión. Entonces, bueno, de alguna manera se fue armando una línea que tiene que ver con el erotismo, bueno, la pornografía, y el cine experimental, el avant-garde, todo lo relacionado también a drogas y todas las cosas que tienen también que ver con las cosas que suceden de noche en esos espacios de fiesta o bueno, todo ese mundo. Así que bueno, fui armando ese archivo. Y el archivo, si bien nace como por lo menos en mi caso, y yo también sé que en caso de muchos archivistas, nace como una compulsión obsesiva de hurgar y curiosear, y no podés parar de acopiar material y de investigar. Después eso tiene que descomunicarse, porque es como que si no queda trunco. Entonces, bueno, ahí empezó a usar el archivo para hacer muestras de arte, ciclos de cine. Ahí nace también Venus Cine, que es como, bueno, es diferentes ciclos que he venido haciendo a lo largo de los años, en diferentes lugares, galerías de arte, bueno, museos, cines, y bueno, y ahora estoy con un ciclo en Casa Brandon. Ilsa, ¿cómo estás? Te saluda Paula. Pensando justamente y acercándonos al ciclo en Casa Brandon, que es de Sodoma al Chemsek,
te quería preguntar, bueno, como este acopio valiosísimo que haces de obras y de películas, de cine, que nos propone entender un poco la evolución de este tipo de piezas en relación al erotismo, ¿no? El erotismo como hilo conductor para pensar la identidad, el deseo, la libertad. Bueno, ¿cómo surge esta idea de este ciclo en especial? ¿Qué buscas que ocurra en poner el diálogo a estas películas de distintas épocas, de distintas latitudes? Bueno, este ciclo yo había hecho una versión anterior en el verano, estaba ligado a una exhibición que realicé en la Galería Wunsch Gallery, en las Galerías Larreta, donde yo hice toda una investigación sobre el homoerotismo en las revistas deportivas argentinas desde 1930 a 1950, y también materiales de higienismo, que era todo lo que era educación sexual también de la época, revistas de educación sexual y física o de enfermedades venéreas argentinas que había en la época, donde se podía traslucir un erotismo y una cosa de morbo muy disfrazado por la época. Cuando planteé la muestra, me di cuenta que todo ese material o todo ese homoerotismo que yo veía, por ejemplo, en una tapa del gráfico con un atleta semidesnudo, muy griego, estaba en realidad, ese homoerotismo se lo estaba poniendo también yo desde una mirada contemporánea. Entonces, ahí supe que el archivo tenía que estar expuesto junto a obras contemporáneas, porque es el del diálogo desde lo contemporáneo donde uno puede abrir estos portales que las obras mismas tienen para entrar a esos mundos ocultos. Entonces, en ese momento hicimos una muestra, estaba Carla Benedetti, Adán Romero, Alejo Dillor, y hizo un ciclo de cine que se llamó Sodoma al Chemsex, donde ponía también, repetía esta situación que hice en la Galería de Arte con material audiovisual. Entonces, a mí lo que me interesa es que todos los distintos, es como, si yo hablo de Sodoma al Chemsex, obviamente Sodoma es metafórico, estamos hablando del mito bíblico de Sodoma, ¿no? Esta primer ciudad donde sus habitantes transgredían todos los códigos de la norma y disfrutaban del placer y del sexo también entre personas del mismo sexo. Después, por eso fueron fulminados, que es un poco también la historia de la persecución hacia las diversidades. Bueno, Sodoma me sirve como metáfora para tomar toda la historia del cine hasta hoy, y chemsex también es una metáfora o es una palabra simbólica, porque no solo en el chemsex que hoy se relaciona la sexualidad, también tenemos Grindr, tenemos OnlyFans y tenemos miles de otros portales actuales. Entonces me sirve poner esa amplitud tan exagerada, me sirve para que ese espacio se vuelva un espacio atemporal donde yo puedo poner diferentes piezas desde diferentes momentos de la historia, del cine, a dialogar, pero que dialoguen no desde una visión histórica o historicista o cronológica, como un museo, como podría ser un museo de historia del cine como una perspectiva, sino que dialoguen en la actualidad, que actualicen temáticas que ya vienen hablándose desde las primeras películas. Hablando desde las primeras películas, por ejemplo, con una opinión positiva de la homosexualidad, como por ejemplo diferente a los demás, es una película de 1919 alemana que proyecté en el verano, y eso hablando con un cortometraje contemporáneo sobre el homoerotismo del 2026. Esa es un poco la idea, como darle también a estos materiales la oportunidad de que irrumpan en el presente y abran las mentes y nos abran estos universos paralelos que están ahí circulando, como un poco como se trata la filosofía, ¿no? Que en realidad no son las mismas ideas que se están siempre, de las cuales uno se hace preguntas y a las cuales uno las sorprende y les abre posibilidades de pensar o de expandir, ¿no? Expandir la mente y todo lo que a la persona le provoque, ¿no?
Claro, porque lo que sucede también en estas películas, que también lo nombraron en las proyecciones, es esta cuestión del porno como forma de arte, ¿no? De otro tipo de porno, el erotismo de un aspecto intelectual, o sea, mostrar el sexo, lo erótico desde otro lugar que no sea el esperado, el que está asociado con el tipo de porno chatarra, se podría decir de alguna forma. Totalmente. Porque son obras que toman mucha importancia la técnica, la estética, la fotografía, la música, la puesta en escena, tiene un lugar central. Entonces, ¿qué crees que aportó este tipo de cine en esta búsqueda estética al cine queer? Bueno, aportó muchísimo. De hecho, hablando de eso, yo la función anterior, que fue Sodoma, proyecté Bijou, que es una película de 1972 de Wakefield Poole. Wakefield Poole fue de toda una generación de cineastas de comienzos de los 70, de una movida de revolucionaria que estaba obligada a un momento histórico en Estados Unidos que era, bueno, recién post-Stonewall, estaba la revolución sexual, la revolución de las drogas, los Black Panthers, la revolución feminista. O sea, había un momento de mucha revolución y de mucha ruptura, y ahí surgió un grupo de cineastas que hacían porno gay experimental, y todos venían del área del arte. De hecho, Wakefield Poole había sido coreógrafo y bailarín de Broadway, y se compró una cámara y empezó a filmar a su novio, y entonces surgió la primera película porno que inaugura la edad de oro del porno, que fue de 1970 a 1980, antes de cuando llegó el VHS y el SIDA, esa era de oro muere. Y la primera película que abrió esa década fue Boys in the Sun, que es de 1971. Después, al año siguiente, se estrenó Deep Throat, de 1972, que es una película porno hetero, que es la que todo el mundo reconoce como la primera. Pero bueno, estas películas buscaban que justamente la sexualidad no se vea como algo libre, algo hermoso, algo de lo cual estar orgulloso. Por eso las películas de Wakefield Poole y de muchos otros cineastas de este momento, y también hubo posteriores, eran muy poéticas, tenían, por ejemplo, una introducción muy larga con planos de la naturaleza, música clásica. De repente aparecía uno de los personajes, se desnudaba con mucha lentitud, se veían planos muy lentos de su piel, y el sexo llegaba en un momento, pero llegaba ya introducido por todo un contexto que te estaba diciendo que eso era bello y iba más allá de lo genital y del sexo en sí, ¿no? Sino que tenía que ver con un plano más elevado, y que además el sexo entre hombres no era algo de lo cual había que avergonzarse, sino que había que celebrarlo. Era hermoso, era divertido, y estaba en sincronía con la naturaleza, con la ciudad, con la música y todo, ¿no? Y por ejemplo, Bijou, que es la que yo proyecté, es casi una obra maestra lisérgica. Es un chico que se mete en un lugar que es como parece Alicia en el País de las Maravillas, pero gay. Y parece una película de LSD, y está todo filmado en el departamentito chiquito que tenía Wakefield Poole en Manhattan, que puso todas telas negras y usó luces y juegos de cámara para hacer un espacio vacío donde solo sucedían encuentros entre hombres y termina con una orgía que parece como una ópera, una sinfonía o una coreografía de danza contemporánea muy compleja. Y ahí usó todos sus conocimientos que venían del área de la danza, que él había tenido en el teatro, ¿no? Entonces, bueno, aportaron un montón, porque primero que se mostró por primera vez que el sexo en las diversidades, o en ámbito queer, era algo bello o algo de lo que había que enorgullecerse, y era algo que estaba en la naturaleza también, porque había siempre muchos planos de naturaleza y mucha música clásica, mucha cosa que le hacía decir que eso está bien, eso es parte de la armonía, ¿no? Así que sí, tuvo muchísimo que ver. Y bueno, se siguen haciendo. Después, bueno, tenemos a Bruce LaBruce, sí, más reciente, que es más todo de las cinemas, post-cinema of transgression, y sigue habiendo montones de artistas ahora. De hecho, bueno, algunos que voy a proyectar el 6,
que son contemporáneos, que están en esta misma línea también. Si quieren saber más de Bruce LaBruce, pueden ir a buscar a nuestro canal de YouTube la columna que le dedicó Lu Roda al post-porno y al cine de Bruce LaBruce, ahí lo pueden ver. Y si quieren ver de qué se trata De Sodoma al Chemsex, este jueves 6 de agosto a las 8 de la noche en Casa Brandon, acá cerquita de la radio, Luis María Drago 236, van a poder ver todo esto que anunció recién Ilsa Wolf, que tuvo la amabilidad de conversar con Nunca Fuiste al Cine. Gracias, Ilsa. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces los espero el 6, el jueves. Las entradas se pueden comprar en la bio de Casa Brandon y también está bueno saber que hay que ayudar ahora a Casita porque está pasando un momento económico complicado, así que también creo que hay un nuevo club Casa Brandon. Y bueno, también quería agradecer a todo el equipo de la casita y a Dan Romero, que es mi diseñador, que es un genio. Espectacular. Entonces, bueno. Gracias, Ilsa. Era Ilsa Wolf, archivista y coleccionista, hablando de este ciclo que se va a dar en Casa Brandon. Apoyen los espacios autogestivos como Casa Brandon este jueves, De Sodoma al Chemsex. Lo pueden encontrar también en las redes sociales de Ilsa, @Ilsa_Wolf. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Nos vamos a ir a la tanda, pero antes dijimos que teníamos un reportero, un móvil desde Nueva York, así que vamos a escuchar a Rodri. ¿Querés adelantar algo, Pau, de lo que nos cuenta Rodri o lo escuchamos directamente a él? Lo escuchamos a él, lo dejo hablar al notero en Nueva York. Ahí lo escuchamos a Rodrigo Ferreiro y un rato volvemos con el último bloque de Nunca Fuiste al Cine, que viene la columna de Ale. ¿Cómo andan, compañeros de Nunca Fuiste al Cine? Bueno, acá extrañándolos un poco. Bueno, en este momento estoy en Nueva York, estoy en Brooklyn. Y el jueves tuve una linda experiencia en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el marco de la Semana del Cine Silente. Se proyectó The Navigator, no sé si se pronuncia así, mi inglés es bastante precario. Es una película muda del año 1924, protagonizada y dirigida por Buster Keaton. Una experiencia muy linda, a sala llena, con música en vivo, con un órgano en vivo, pero a esta experiencia que siempre ver cine en otro lugar que no sea Argentina es algo interesante, más allá de que el lenguaje cinematográfico de los espectadores al momento de ver la película es bastante parecido, ¿no? Todos nos reíamos, todos aplaudíamos. Hubo un detalle que me llamó la atención y que después lo exploré un poquito, que fue que al principio de la película se mencionaba la ciudad de Buenos Aires por alguna razón. Descubrí después que en los años 30 una de las curadoras del MoMA, llamada Iris Barry, decidió hacer una suerte de filmoteca del cine mudo y empezó a buscar películas en 35 milímetros por diferentes lugares del país y también del mundo, que se hubieran distribuido y estén en buenas condiciones para ser resguardadas. Y Argentina era un país que tenía muchas copias en 35 milímetros y esas copias, como en otros países, no eran devueltas porque salía mucho dinero el viaje de vuelta. Entonces se las guardaba, a veces bien, a veces mal, como se podía, en los cines de exhibición. Y se encontró una copia de Navigator acá, que fue considerada por Barry como la mejor copia que había en ese momento. Y esa copia es la que sirvió como base para posteriores restauraciones, entre ellas la restauración que vimos el jueves pasado en el MoMA y que estaba realmente espectacular. Es decir, sin esa copia encontrada en la ciudad de Buenos Aires, en la década del 40, esa restauración no se podría haber hecho y esa película dentro de la Semana del Cine Silente aquí en Nueva York no hubiera existido. Así que fue una pequeña alegría a los por lo menos 3 argentinos, que me consta que estábamos ahí mirando la película, darnos cuenta que nuestro querido país tuvo un aporte para que esa Semana del Cine Silente incluyera este peliculón
del año 1924 de Buster Keaton. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Ale Tevez presenta Pasión de los Fuertes, una serie de caprichos y obsesiones, Algo así como un algoritmo propio y esquizofrénico. Último bloque de Nunca Fuiste al Cine. Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en @Nunca Fuiste Cine. Estamos en FM La Tribu. Estamos en el 11 31 260 887. Muchas maneras de comunicarnos con nosotros. Escuchen la radio, viejo. Nosotros tenemos imagen, pero en diferido, ¿viste? Estamos en YouTube, pero en vivo no. Y si cuando estemos en vivo en YouTube va a ser sin imagen, por ahora. Porque esto es La Tribu, la última radio. ¿Usted sabe? Claro. Bien, 37 años. Último momento del programa, columna de Ale Tevez, Pasión de los Fuertes. ¿Cómo estás, Ale? Bien, estaba acostumbrado a estar al principio ¿Viste? y saludar de una, porque ahora me siento raro saludar de vuelta cuando... Saludá para YouTube, claro. Ahora que dije todo lo que dije. Claro, bueno, en YouTube podemos elegir qué mostrar y no, eso es bueno. Claro, vos ahora recién empieza este recorte de YouTube, recién empieza. Claro, es otro tiempo. Sí, dejen acá abajo, bien. Dijiste que la campanita, pongan la campanita. Dijiste que traías un juego. Sí. Siempre, cada tanto traemos un juego. En el último tiempo estuve leyendo muchas entrevistas de directores, por algo que no viene a cuento de todo esto. Y te digo que la mayoría me parecían unos chantas cuando leía lo que decían, sobre todo cuando hablaban a gente que quiero mucho también y que está acá en el juego de hoy. Ajá. Y no les creía nada de lo que decían. Después ver las películas, y algunas películas están de acuerdo con esa chantez, y otras Sierra, no. es coherente. Sierra es coherente, pero algunos no. Entonces estaba leyendo algunas entrevistas y digo, esto lo podría haber hecho cualquier persona, no un director de cine, y me di cuenta que algo que se repetía, que era que muchas de las frases que decían eran muy de sobrecito de azúcar, que se ponía que se puso de moda en una época, ahora ya no. Las frases en los sobrecitos como que pasaron de moda. Entonces digo, bueno, ¿de quién está? Hice un juego interno, era de esta frase podría haber sido de un director de cine o de estos gurú chantas de autoayuda. Entonces, bueno, vamos a convertirlo en un juego. Excelente. ¿Quién dijo esto? ¿Un director de cine o un gurú chanta de autoayuda? Que a veces están ahí. Bueno, muchas veces son los mismos. Claro, exactamente. Y eso lo vamos a descubrir hoy. Tengo 20 frases. Con número, elija uno cada uno. Bien. Y esa persona tiene que decir si lo dijo un director de cine o si lo dijo un gurú chanta de autoayuda. Dale. ¿Arranco yo? Arranca. El número 7. El número 7. Los pensamientos son semillas y la cosecha que obtengas dependerá de las semillas que plantes. Esto lo dijo un director de cine o un gurú chanta. Un gurú chanta. Un gurú chanta. Lo dijo Rhonda Byrne, una persona muy conocida de autoayuda. Podría haber sido tranquilamente igual un director. Sí. Bien, voy yo. Va, Blas. El número 12. Número 12. Si haces lo que siempre hiciste, vas a obtener lo que siempre obtuviste. Y eso puede... Gurú chanta. Gurú chanta. Gurú chanta. A ver, Paula, si rompe la... El número 8. Número 8. La intuición es arrojar una lanza hacia la oscuridad. Director de cine. Iman Bergman dijo esto. Che, venimos muy bien, ¿eh? Bien. Aus. El 13. El 13. El miedo no es más que un monstruo mental que vos mismo creaste. Una corriente negativa de conciencia. Ay, un director de cine. No, un gurú chanta, dijo Robin Sharma. Bien. Hablas. El 4. El 4. Vamos con el 4. El arte es una ondulación, una fluctuación, un remolino, una perturbación localizada en el campo cuántico más amplio. Ese es un director de cine. Ah, y es otro gurú chanta. Podría haber sido Herzog, No, podría ser muy de Nolan esa frase. Escuchala de vuelta. El arte es una ondulación, una fluctuación, un remolino, una perturbación localizada en el campo cuántico más amplio. No, es campo como cuántico más amplio ya era... Ese Inception, hecho en frase. Sí. Va, Paula. Ya ni me acuerdo de el 20. El 20. La negatividad es la enemiga de la creatividad. Gurú chanta. David Lynch. A veces se toca. Esto lo dijo David Lynch en su libro. ¿Cómo dijo? El de Atrapa al pez dorado. ¿Cómo era la frase? La negatividad es la enemiga de la creatividad. Bien. Bueno, el 2.
2. Ah, no, Vagus, creo. No, Vagus. El 1. La vida es como un océano, un infierno vasto y despiadado de peligro constante e inmediato. ¿Un guruchanta? Lo dijo Herzog. Herzog iba a aparecer, sí, te iba a aparecer. ¿El 2? El 2, bueno. El visionario es el único realista. Guruchanta. Federico Fellini. Te lo dijo Federico Fellini. Bueno, pero sacan de contexto. Con Variety. Claro. Mira. ¿El 15 ya estaba? El 15... No, la vida es la bailarina y vos sos la danza. Director de cine. Guru Chanta. Dijo Héctor Toll. ¿Quién lo dijo? Eckhart Tolle. No tengo el inglés de Rodrigo Ferreiro, pero creo que se pronuncia así. Quedan pocos. ¿El 18? El 18. No es nuestra oscuridad, sino nuestra luz lo que más nos asusta. Un director de cine. Lo dijo otro Guru Chanta. Lo dijo Marianne Williamson en su libro A Return to Love. Yo creo que si igual buceas un poco en algunas entrevistas mal traducidas, yo creo que te encontrás alguna de estas frases. Ojo, también. Tranquilamente. Sí. Bueno, vamos a hacer un libro con estas frases. Sí, y un juego, que venga con que venga con un juego. Como el 60-90 de Peña, que de un lado sea Guru Chanta y del otro lado directores de cine. Bien, ¿me toca a mí? Sí. El 6. El 6. A ver, vayamos con el 6. Todo ser humano es un artista. El sueño de tu vida es hacer arte hermoso. Guru Chanta. Lo dijo un Guru Chanta. Lo dijo Don Miguel Ruiz, que es más chanta el nombre que en su libro The Four Agreements. Claramente, de 1997. O sea, si hay un director de cine... está con Regla Zappa. Pronunció esa frase, hay que quitarle la matrícula de director. El 17 ya... La desgracia. 17... está linda. No hay futuro. Vivimos en el presente eterno. Y este presente es maravilloso. Director de cine. Lo dijo Alejandro Jodorowsky, que para mí es más un Guru Chanta que un director de cine. Quedan pocos, ¿eh? ¿El 19 está? El 19... acá está. La vida es muy simple. Caminamos, nos sentamos, nos acostamos. Eso es todo. Todo lo demás es una historia sobre lo que pasa mientras lo hacemos. Director de cine. Claramente. Un Guru Chanta. Byron Katie en su libro Who Would You Be Without Your Story. ¿Cómo, me intriga, antes de ir a las últimas, cómo recopilaste las frases de Guru Chanta? Se encuentran muy fácil. frases Guru Chanta sobre arte y se encuentran muy fácil. Bien. ¿Quién sigue? Hay que ponerle a todas estas una imagen del Joker. ¿Te acuerdas que en una época estaba muy de moda? Una frase, sí. ¿El 19 está? Ese ya lo hizo recién. Digo, ¿cuáles quedan? Dale. Quedan el 14. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, estamos jugando. Esto es la columna de Ale Tevez. Nos lee frases numeradas y tenemos que adivinar si quien pronunció esa frase, el autor de esa frase, es un director de cine o un Guru Chanta. 14, que muchas veces chocan. Sí. 14, 11, 9. Bien. Queda uno cada uno. El 11. El 11, vamos con el 11. El sentido de toda la existencia humana es la capacidad de sacrificarse. Guru Chanta. Lo dijo André Tarkovsky. Puta que te parió. Cuando presentaba el sacrificio, claro. Sí. Tendrías que ir por ese lado. El 14 y el 9. 9. El 9. Hay dos caminos en la vida. El camino de la naturaleza y el camino de la gracia. Hay que elegir cuál seguir. Voy a elegir Guru Chanta. Soy director de cine. Terrence Malick, que también está muy cerca de la línea. La delgada línea entre uno y el otro. Y queda el 14. El 14. Estar presente es el 80% del sentido de la vida. Ay, director de cine. Woody Allen dijo esta frase presentando su película Manhattan. Bien. Bueno, estuvo raro el porcentaje de cierto. Yo creo que empezamos muy bien y nos vinimos para abajo. Encontraron muy fácil, se dejaron llevar en la delgada línea, como decíamos con Malik, entre el Guru Chanta y el director de cine. Bien, ¿por qué estás leyendo tantas entrevistas a directores de cine? Porque estamos armando algo con un amigo, armando algo sobre directores de cine argentino, que hubo una época donde estaban bastante, a veces estaban reacios a hablar y otros momentos estaban muy filosóficos, demasiado.
Y nada, no es muy común escuchar a directores de cine de otra época. Me olvidé de decirlo en la columna anterior, pero alguna de las cosas una de las fuentes de la columna dedicada a Aristarain fue la entrevista que le hacen Juan Pablo Martínez y Juan Francisco Gazzitúa a Adolfo Aristarain en el 2017. Sí, más o menos. 2017. Fueron a su casa. Fueron a su casa, sí, ahí en Villa del Parque, si no me equivoco, y la volvieron a subir el 30 de abril, luego que falleciera. Muy buena entrevista. Es buenísima, sí. Pues repasan toda la carrera. Repasan toda la carrera, muy generoso él, y ellos obviamente conocedores de sus películas. Y hay otras entrevistas a Aristarain que es muy interesante por esto que hablamos del oficio antes y de lo que decís vos de la manera en que responden los directores de cine, que me parece muy transparente, poco enroscada, y me cuesta encontrar en los directores contemporáneos algo tan transparente y honesto en un punto, ¿no? En esas entrevistas, como decir, che, mirá, o también porque era un tipo muy formado, ¿no? En el cine, formado en el sentido de... Y era un tipo de oficio. De oficio y de... Que ya no existe, claro. El oficio del director. Digo, yo no creo que jamás Aristarain debe haber pasado por festivales, concursos, claro, laboratorios, pitches. No. Creo que te pueden hablar más de eso los directores de cine ahora que del oficio mismo de un tipo que con tantos pocos años se había ido a Europa a hacer lo que sea dentro de un set y que después vino e hizo las películas que quiso. Ale, ¿qué películas esperas para la segunda mitad del año? Mira, vengo muy mal de películas. ¿Sí? Las últimas 3 que vi fueron realmente, de las nuevas, ¿no? Sí. Fueron realmente muy malas. Me hizo pensar muy mal en el cine contemporáneo. Igual metió una racha. Bueno, capaz venías medio optimista, porque esto ya medio que está pasando hace tiempo. Porque vi la Scary Movie nueva, quizás una de las peores películas que vi en mi vida. Una cosa menos graciosa que en mi vida. Y eso que veo todos los días el programa de Johnny Viale por la 1. Y eso que la vara de Scary Movie está baja. Baja, sí. Hay que terminar ese mito. De que alguna vez fueron graciosas. Después vi Michael. ¿Cuál? Michael, la de Michael Jackson, la biopic. Pero es muy lindo escuchar toda la música de Michael Jackson en el cine. Me pongo un disco en Spotify. Y la reproducción de varios momentos en su historia musical. Sí, digo, todo eso sí, pero después no tiene ni pie ni cabeza la película. Y aparte termina muy convenientemente. Yo supongo que van a hacer una 2 igual. Ya están haciendo, me parece. Sí. Y la tercera que vi es la de Masters of the Universe. Que esa dicen que también es complicadísima, sí. Y larga además. Dura 2 horas 20. En un momento estaba viendo la película y digo, viste que en un momento es como las de Marvel, en un momento son choque de cacerola. Sí. En un momento de la película. Y digo, ya llegamos al momento cacerola, digo, y veo, porque la vi en Amazon, creo que está. Y faltaban 55 minutos de película. Increíble. Pero no puede ser, dura 2 horas y 20 esto. No. Y había visto Odisea después, pero de eso hablamos de otro momento. ¿Sensaciones? Duras sensaciones. Bien. ¿Vos la viste finalmente, Agus? No la vi. Bien. Yo creo que necesitamos dar en algún momento una segunda ronda de la Odisea, porque estuvimos en ese momento solamente Pau y yo. La vimos juntos. La vimos juntos, es verdad. Sí. Es verdad. Y no nos dormimos. Veo mucho contenido en redes sociales hablando de las proezas técnicas. Mira. Y de las decisiones políticas, SIC, de Christopher Nolan en usar locaciones reales, en no usar tanto CGI, muy bueno, no usar pantalla verde. Sí, igual la autora quien tradujo, o sea, que Nolan toma esa traducción, le dio con un caño. Sí. Sí, hay alguna cuestión que entra ahí, sobre todo en el final, una cuestión de... Claro, lo mal que está filmada esa pelea de escena. Bueno, y la escena de acción, de la pelea. Me acordé de la Odisea porque hablábamos del choque de cacerolas, y esto es ni siquiera un choque de cacerolas, no se entiende nada, no se ve. En una cocina apagada. Una cocina apagada sin luz. Fue Pasión de los Fuertes. ¿Por qué, dijiste alguna vez por qué el nombre de esta columna? Porque es de una película de Ford, que en España le pusieron Pasión de los Fuertes. Espectacular. Creo que es My Darling Clementine. Por si no saben, My Darling Pasión, Clementine de los Fuertes. Para los que no saben inglés. Traducción literal. Como Rodrigo Ferreiro, que allá debe decir. No, tenemos una columna llamada My Darling Clementine. Clementine, claro. Bien, Aletes, gracias nuevamente. Nos veremos pronto. Nos veremos demasiado pronto. Nos vemos hoy a la noche. Es verdad, hoy a la noche vamos a ver a la Rosalía, la que hirió el ego nacional al compartir una historia
Le mandamos un saludo a nuestra compañera Mica Antero Lemos de esta casa con parlantes, que fue a buscarla a Palermo y se la encontró y se sacó una foto. Ah, menos mal. Sí. ¿Qué? No, la fue a buscar, pues no medio. No, venía como en la narrativa de Rosalía. Sí. Ofendió y Mica fue a buscar. No, ella está en contra de la cancelación y estamos de acuerdo en eso. Bien. Cualquier persona puede ser estúpida, no hace falta cancelarla por eso. Y hasta acá llega Nunca Fuiste al Cine y nos vamos a ir con una canción. Esto es Jonathan. ¿Vos la elegiste? Ah, sí, la de Jonathan Richman. Sí. Que se llama South American. No. O When Harpo Play His Heart. Ah, no, puse otra. Porque iba a poner la otra porque hablaba todo de la cancelación de los artistas y él mirá. escribió una canción. O sea que el pie iba, pero no importa. Escuchamos a Jonathan Richman. Nunca Fuiste al Cine, Paulo Ferreiro, Agus Rancini, Blas Martín acá, Micaela Jara en la coordinación de aire, Marco en los controles, en la operación, muchas gracias. Ale Tevez estuvo acompañando con la columna. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros que no han estado hoy aquí, Rosaura Barleta, Santiago Can, Rodrigo Ferreiro. Nos encontramos la próxima semana acá en FM La Tribu a las 2 de la tarde. Chau.